Reciban nuestros saludos, mis hermanos, amigos que a través de las redes están con nosotros, compartiendo su tiempo, compartiendo su interés por la palabra del Señor. Para nosotros es una gran bendición poder tener este tiempo en el cual poder llegar a vuestros hogares, a vuestras familias y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. El estudio, el escudriñar las Escrituras son los que nos permiten conocer a Cristo, conocer el Evangelio, conocer el plan de salvación para nuestras vidas. Estamos ya en el transcurso de estos meses, hemos podido ir capítulo a capítulo, versículo a versículo, poder llevar el estudio de Romanos. Estamos ya en el capítulo 15. Este libro tiene 16 capítulos. Estamos pronto ya a terminar el estudio de este libro. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver todos los programas, de estudiar todos los capítulos con nosotros, le invitamos a entrar en el canal. Puede usted hacer un clic en el logo del canal, entrar a nuestro canal y ver en la parte de videos todos los videos desde la introducción y capítulo a capítulo como hemos ido estudiando este libro de Romanos. Si usted está interesado en compartir, en estudiar el libro de Romanos, le invitamos. En esta oportunidad ya estamos en el capítulo 15, versículo 14 al 21. Recordando ya la primera parte del capítulo 15 que hemos visto en el programa anterior, hemos visto que el apóstol Pablo ha sustentado a través de lo que es versículos del Antiguo Testamento, de los profetas, los salmos, ha sustentado su exhortación que ha dado tanto a judíos como a gentiles. La exhortación a no despreciarse, a no juzgarse, a no rechazarse, sino a recibirse unos a otros. Ha demostrado que en el plan de Dios estaba tanto la salvación para judíos como gentiles. Tanto desde el Antiguo Testamento, Dios ha previsto la salvación no solo para judíos, sino también para los gentiles. Gloria al Señor. Ahora ya en estos versículos que vamos a ver el día de hoy, versículo 14 al 21 del capítulo 15, toma un tono más personal la carta. Sí, un tono más íntimo, al poder explicarles, al poder manifestarles su ministerio. Va a poder presentar cuál es el propósito de su ministerio del apóstol Pablo para con los gentiles. Y eso es lo que va a tratar estos párrafos que vamos a ver el día de hoy de la palabra del Señor. Cómo es que Dios lo ha usado, cómo es que Dios viene tratando con el pueblo gentil, cómo es que Dios viene cumpliendo las profecías hechas en el Antiguo Testamento acerca de su plan salvador redentor, no solo para judíos, sino también para Israel. Eso le va a manifestar como preámbulo, hacerlos participar también de su próximo viaje misionero a España. Pero antes le va a hablar de su ministerio actual, de los propósitos que Dios tiene con el ministerio de Pablo y los gentiles. Gloria al Señor. Bien, ahora vamos a pasar ya al capítulo 15 que estamos viendo, el versículo 14 hacia el 21. Leamos atentamente el versículo 14, donde aquí Pablo va a mencionar la plenitud de la obra de Cristo en la iglesia de Roma. ¿Sí? Continuando con lo que es el texto de la carta de los versículos 1 al 13, el versículo 14 dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. Aquí les manifiesta la seguridad que es un pueblo nacido de Dios, que es un pueblo nacido de nuevo. Es un pueblo que es parte de la iglesia del Señor y lo manifiesta con seguridad. Estáis llenos de Dios, estáis llenos de bondad, ¿no? Como es que un pueblo, como menciona en los primeros versículos, todos pecadores, un pueblo que odiaba a Dios, un pueblo que no quería saber nada con Dios, ahora transformados por la palabra, el apóstol Pablo los llama llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Gloria al Señor. Esa es la obra de Dios que había hecho y que hace con todo aquel que entrega su vida a Cristo. Y les manifiesta también que tienen un conocimiento verdadero del Evangelio, que están en el conocimiento. La doctrina que tienen es la doctrina correcta. No están desviados, no están equivocados, no están confundidos. Están dentro de la doctrina, la enseñanza correcta del Evangelio, ¿no? Dios se ha encargado de capacitarlos, darle dones, ministerios, hacerlos completos en Cristo, prepararlos
para poder estar capacitados para presentar el Evangelio. Sí, ellos conocen el Evangelio, ellos conocen las doctrinas que Pablo ha manifestado en su carta. Ahora vamos a leer el versículo 15, donde menciona con mucha humildad su trato con los hermanos de Roma. Dice así el versículo 15: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Gloria al Señor, ¿no? Aunque Pablo, apóstol, tenía todo el derecho, como apóstol de Jesucristo, a los gentiles, de amonestarles, como lo ha hecho a través de la exhortación, a aceptarse unos a otros entre judíos y gentiles que estaban en contienda, a no rechazarse, a no condenarse. Él tenía toda la autoridad, pero él se pone a un nivel de un hermano más para decirles: me he atrevido a poder exhortarles, y no solamente exhortarles, sino a enseñarles el Evangelio, ¿no? Vamos a ver entonces ese lenguaje tan humilde. No proclama su autoridad. Él no está proclamando su autoridad para que todos lo escuchen y lo respeten, sino él va a preferir que ellos reconozcan la autoridad apostólica que él tiene y no se dedica a proclamarla. Ese es un rasgo importante de humildad de una autoridad en Cristo, de un siervo en Cristo Jesús. No proclamamos nuestra autoridad. Ha de ser la iglesia quien reconozca esa autoridad que viene de Dios. Bendito sea Cristo. En cuanto a la enseñanza, no se presenta como que Él trae lo último, que Él trae algo que ellos no sabían, sino que Él se presenta como que les está haciendo recordar lo que ellos ya saben, ya conocen. Y verdaderamente, los creyentes de Roma sí conocían las doctrinas bíblicas, conocían mucho de lo que Pablo ha hablado en esta carta. Ellos lo conocían. Pero tal vez lo magistral de esta carta a los romanos es que Pablo lo presente de una manera sistemática, de una manera secuencial, de una manera en la cual encaja un evento con otro evento, una enseñanza con la otra, ¿no? Van a tener sentido. Hasta este punto muchas veces los creyentes conocemos el Evangelio, conocemos la verdad, pero a veces lo conocemos de manera aislada. Conocemos un tema, otro tema, pero no lo podemos engranar dentro de un solo sistema, dentro de una unidad secuencial de lo que es el Evangelio. Aquí el apóstol San Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, va a presentar el Evangelio, las doctrinas de la gracia de la salvación de una manera que se enlazan una con otra y las cosas comienzan a tener sentido. Cuando los creyentes comenzaron a escuchar la carta, porque la carta fue leída, no es como nosotros que la estudiamos capítulo a capítulo. No, una carta se lee de largo, posiblemente una hora o más habrá durado la lectura de esta carta, de una manera en la cual ellos escuchaban la lectura de la carta. Para ellos escuchar la carta era como abrirles nueva luz, cosas que ya las conocían, cosas que ya las tenían en su corazón, que las practicaban, las predicaban, pero tal vez no lo entendían mucho, no le encontraban mucha explicación, pero las creían y las practicaban y las compartían y las enseñaban, ¿no? Pero ahora, leyendo esta carta, escuchando la lectura de la carta, pues los creyentes de Roma encuentran sentido a muchas cosas que ellos creen, a muchas cosas que ellos saben, pero tal vez les parecen contradictorias hasta la fecha, ¿no? Eso es lo magistral de la carta. Por eso Pablo les dice, es para haceros recordar, pero de una manera tan hermosa, tan dirigida por el Espíritu Santo, que tanto enseñó y aclaró muchas cosas para los creyentes de la iglesia de Roma en aquel entonces, y nos aclaran muchas cosas a nosotros que hoy día estudiamos el libro de Romanos también. Gloria al Señor. Por ejemplo, tenemos caso el pecado. Es una de las primeras enseñanzas que vemos en la carta. El pecado, ¿qué hace? Ha dañado a toda la humanidad. Nos ha hecho pecadores a toda la humanidad. No hay justo ni aun uno. Ni uno siquiera está apto para ser agradable ante Dios. Por tanto, esa condenación universal requiere una justificación universal, ¿no? Nadie puede justificar al hombre, ningún ser humano. Eso hace necesario un Salvador, un Redentor, y ahí viene Cristo. Entonces, este Cristo ha de ser el sustituto,
el sustituto por los pecados de la humanidad, el sustituto en recibir el castigo que la humanidad debe recibirla, que es la muerte eterna. Por eso es necesario Cristo. Todos son pecadores, judíos y gentiles necesitan a Jesucristo. Nos explica cosas como, ¿cómo es que siendo nosotros pecadores, hombres y mujeres apartados de Dios por nuestros pecados, a través de la justificación de la fe en Jesucristo, podemos ser santos? Dios nos puede llamar santos. ¿Cómo es eso, no? Que Dios nos llama santos. Lo explica en esta carta. ¿Cómo es que a pesar de estar en un proceso de santificación, de perfeccionamiento, a pesar de aún no ser 100% perfectos, Dios nos sigue llamando santos? Dios nos sigue tratando como santos y nos da esa seguridad de salvación en el creyente nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso posible? Lo explica en esta carta. Responde a objeciones naturales que surgen en la mente de quien escucha el Evangelio. ¿Cómo es que las doctrinas de la justificación y la gracia pueden ser solamente efectivas por un solo hombre, Jesucristo? ¿Cómo un solo sacrificio? ¿Cómo un solo hombre puede justificar, puede salvar a muchos? Ahí lo explica. Para el judío era inconcebible eso. Pero ahí la carta a los romanos abre, a los creyentes judíos les abre la visión, ¿no? Si por un hombre toda la humanidad fue declarada culpable, fue declarada pecadora, por un solo hombre la humanidad será declarada también justa, salva. Gloria a Dios, Cristo Jesús, por la fe en Jesucristo. Y así responde a aparentes contradicciones que se presentan muchas veces cuando somos creyentes sinceros y predicamos el Evangelio, estudiamos la Biblia, enseñamos. Nos parecen contradicciones como la elección soberana de Dios de su pueblo. ¿Cómo es que Dios elige un pueblo de manera soberana? ¿Y cómo es que este pueblo, el pueblo de Dios, se conforma a través de la predicación del Evangelio? Y la responsabilidad que tiene el creyente, el ser humano, de creer en Cristo, de escuchar el Evangelio, arrepentirse, creer. Dos cosas que parecen contradictorias, ¿no? El hombre se salva cuando por fe ejerce esa decisión de creer en Cristo y aceptarle como el Señor y Salvador. Eso es la responsabilidad del hombre. Pero a la vez la Biblia nos dice que Cristo, Dios, escogió un pueblo para hacerlo santo y puro para Él. Dos cosas que aparecen contradictorias y hasta ahora la iglesia viene discutiendo sobre estos puntos. Pero vemos que en el libro de Romanos lo explica. La soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. No se contradicen, sino que se complementan. Gloria al Señor, ¿no? Entonces, cosas como estas se ven explicadas. Cosas como es que si Dios trató en el Antiguo Testamento con el pueblo judío y rechazó a los gentiles o los tenía por inmundos, ¿cómo es que hoy día forman parte del pueblo de Dios? Para que el judío pueda entender cómo es eso. Que algo que en el pasado era inmundo, ahora Dios lo tiene por parte del pueblo de Dios. Explica esta carta cómo es que hay una continuidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. A diferencia de lo que creía el grueso de los judíos, que la gracia, el evangelio anulaba la ley, nos va a explicar que no, el evangelio no anula la ley, al contrario, la cumple. Pero ¿cómo es eso? Ahí el libro de Romanos lo aclara. No es que es una manera de salvarse en el Antiguo Testamento y otra manera en el Nuevo Testamento, no. Ahí lo explica que todo, siempre la salvación fue por fe en Cristo, por fe en el Salvador, en el Redentor, en el Mesías. Va a explicarnos y va a aclararnos que no hay un Antiguo Testamento diferente al Nuevo Testamento, sino que todo es parte de un plan de Dios esbozado, planteado desde la fundación del mundo. Aún desde antes de la fundación del mundo, diríamos, como dice la palabra del Señor. Todas estas cosas las conocían los hermanos de Roma. Todas estas cosas las habían practicado, enseñado, predicado. Pero muchas veces no habían respuestas. Muchas veces parecían contradicciones. Pero todas esas dudas, esas faltas de respuestas, esas aparentes contradicciones, al leer la carta, al escuchar la carta, se van despejando. La luz llega, la iluminación llega al pueblo
de la iglesia de Roma y a todos los que hemos leído y hemos estudiado esta carta de Romanos, ¿cuántas dudas se han despejado? ¿Cuántas dudas han sido despejadas de nuestra mente y nuestro corazón en cuanto al Evangelio? Dudas que teníamos, pero no eran motivo para apartarnos. Dudas que teníamos, pero no eran motivos para renegar de Dios, ni dudar de la salvación de Dios en nuestras vidas. Aunque no las entendíamos, pero continuábamos predicando el Evangelio, continuábamos enseñando. No las conocíamos, no las entendíamos a cabalidad. Pero cuando leemos la carta de a los romanos, muchas de esas dudas se han despejado. Muchas respuestas han sido dadas a través de la enseñanza, la lectura de la carta a los romanos. Vemos que las cosas del Antiguo Testamento tienen lógica con el Nuevo Testamento. No hay nada que no tenga respuesta. Todo tiene una secuencia, todo tiene un porqué en el Evangelio al estudiar la carta de San Pablo a los romanos. Finalmente, ya en el versículo 15 menciona la autoridad con la cual Él les ha amonestado y les ha enseñado en toda esta carta. Dice, por la gracia que me es dada. ¿Y cuál era la gracia que le había sido dada? Ahí va a mencionar esa gracia y el propósito de esa gracia. La gracia que Dios le había dado era el ministerio apostólico a los gentiles. Y aquí en el versículo 16 lo va a mencionar y va a mencionar el propósito de su ministerio a los gentiles. Dice así la palabra del Señor, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Aquí menciona que esa gracia, el ser ministro, el ser apóstol a los gentiles, llevar el evangelio a los pueblos no judíos, es una gracia de Dios que le ha sido dada por Dios mismo. Su ministerio tiene el propósito de cumplir esas imágenes, esos ejemplos proféticos del Antiguo Testamento, esas profecías del Antiguo Testamento en cuanto a la iglesia, en cuanto a que el pueblo de Dios, la iglesia estaría formado tanto por judíos como por gentiles. Y también aquí se presenta a manera de sacerdote, ¿no? Toma la imagen de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos se encargaban de presentar las ofrendas a Dios. Y toda ofrenda que la traían la santificaban con sangre y agua. Aún ellos mismos no podían entrar, presentarse ante Dios, ante la presencia de Dios, ante la gloria de Dios manifestada en el tabernáculo. Un sacerdote, por ejemplo, si es que no era purificado con sangre. ¿Cómo? Un sacerdote, para iniciar su ministerio, su servicio dentro del tabernáculo que representaba la presencia de Dios, no podía entrar, no podía presentarse sin un sacrificio. La sangre representaba. Ese sacerdote tenía que presentar un animalito, que era la ofrenda, el sacrificio por sus pecados. Era la manera como purificarse y poder presentarse ante Dios. Como hoy día nosotros, a través de la sangre de Cristo, podemos entrar a la presencia de Dios. Ahora el sacerdote, entrando ya en el tabernáculo, tenía que lavarse las manos, los pies en el lavacro o la fuente de agua que servía para purificarse. Sí, hoy día también Dios nos salva a través de la sangre de Cristo y nos purifica, ya no con agua, sino con el Espíritu Santo mismo, es quien nos purifica. Por eso dice, a fin de presentar a los gentiles, el apóstol Pablo, como un sacrificio, como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Por eso, aquellos sacrificios eran imágenes proféticas de lo que había de venir, Cristo mismo. Gloria al Señor. Sigue adelante ya el versículo 17 al 21. Nos va a mencionar ahí la magnitud y el alcance de su ministerio del apóstol Pablo. Permítame leer la palabra de Dios. Dice así el versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Gloria al Señor. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, mis amados hermanos, amigos, en estos versículos, del versículo 17, 18 y 19, nos está hablando de la magnitud y el alcance de su ministerio. Dice así el versículo 17, pues tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Tengo de qué gloriarme, de qué, cuando dice gloriarme se refiere de qué gozarme, de qué sentirme realizado, de qué sentirme satisfecho, de qué sentirme orgulloso, en el buen sentido de la palabra, no de orgullo ni de vanidad, sino en el sentido de sentirse satisfecho, realizado, ¿no? ¿Realizado, satisfecho en qué? En que Él es siervo de Dios y ha cumplido con su labor de ser servidor de Dios. Amén. Él se siente orgulloso, satisfecho, realizado de ser un siervo, un sirviente, un servidor de nuestro Dios. Esa es su satisfacción más grande que puede tener el apóstol Pablo. Y debemos tener cada uno de los que somos hijos de Dios, que somos servidores de Dios. Ya el versículo 18 va a hablarnos también lo siguiente. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Alabado sea el Señor. Aquí va a hablarnos acerca que su ministerio no es obra suya, sino que Él simplemente ha sido un medio para que Cristo haga la obra en medio de los pueblos a los cuales Él ha visitado y ha predicado el Evangelio. Y luego va a mencionar los elementos con los cuales Dios lo ha usado, y ha usado Dios para convertir a cuánta gente, para entregar y convertir el corazón de cuántos gentiles, cuántos no judíos que han escuchado el mensaje del apóstol Pablo, el evangelio que trae el apóstol Pablo y con todo su equipo, porque el apóstol Pablo tampoco iba solo, tenía todo un equipo, una red de hombres dispuestos a predicar el evangelio. Y aquí habla de la palabra y con obras, con poder, dice, con potencia de señales y prodigios. Gloria al Señor. Sí, cada predicación del apóstol Pablo iba acompañado de señales, prodigios, como sanidades, milagros tremendos. Gloria al Señor. Una sanidad, habla de la sanidad de Dios que hace sobre nosotros, sobre el pecado, que es la enfermedad más grande que puede tener el hombre. No negamos los milagros, creemos que hay milagros aún hoy en día. Tal vez no tan frecuentes como en los tiempos antiguos, porque de alguna manera pues eran las señales de apóstol, los milagros, ¿no? Pero Dios sigue haciendo milagros, creemos que sigue sanando, ¿sí? Pero estas sanidades, estos milagros son expresión de lo que es la gracia de Dios, el amor de Dios. Un milagro, una señal, algo sobrenatural que Dios hace, es una señal para enseñarnos una verdad profunda detrás de ese milagro o esa señal. Conocer más a Dios, conocer a Cristo, gloria al Señor. También nos va a hablar aquí del alcance de su obra, ¿no? Del alcance de su ministerio. Dice la segunda parte del versículo 19, dice así, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Aquí Pablo dice que toda la zona, tanto de lo que hoy día es Europa Occidental como Europa Oriental, ha sido llenada. Y Asia también, Asia Menor, ha sido llenada del Evangelio. Él y su equipo, con los cuales predicaban el Evangelio. Gloria al Señor. Siguiendo el modelo y el plan que Dios dejó, ¿no? Ir por el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, dijo Cristo. Y no solamente eso, ¿no? Sino ordenó a los discípulos que prediquen el Evangelio en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese último de la tierra estaba encargado el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Él estaba predicando por todo el mundo conocido y civilizado que hasta ese momento se conocía como el mundo. Gloria al Señor. Y aún más, le faltaba aún lugares más lejanos, más distantes como era España. Y es a donde se proponía ir y es a donde también va a compartirles a los hermanos de Roma su propósito de viajar a España. Gloria al Señor, bendito sea Cristo. Esto va a ser en los versículos siguientes, gloria a Dios. Y ahora vamos a ver el versículo 20, donde menciona su esfuerzo por la extensión del Evangelio. Y en ese esfuerzo, en su plan, Él prioriza
aquellos lugares donde Cristo no había sido mencionado ni predicado antes. Dice así el versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén, gloria al Señor. Entonces aquí nos está hablando acerca de que él ha priorizado hasta ahí. Su trabajo ha sido en lugares donde no se ha hablado de Cristo. Tal vez ese es uno de los motivos por los cuales hasta ese momento él no ha llegado a Roma, porque en Roma ya había una iglesia y esa iglesia no había sido fundada ni predicado por Pablo el evangelio en ese lugar. Otros hermanos habían predicado y habían sembrado la semilla y habían fundado la iglesia de Roma, pero no había sido Pablo. Pero él de igual manera reconoce que esa obra ha sido respaldada por Dios. A esos hermanos que han predicado y han fundado una iglesia y no ha sido necesariamente Pablo, él tenía un deseo de visitarlos, ¿sí? Pero él en su plan evangelizador no está esos lugares donde ya Cristo ha sido predicado. Gloria al Señor, ¿no? Pablo menciona también ya en la última parte del versículo 21, menciona el libro de Isaías, versículo 52, 15, donde dice, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado, acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Menciona la profecía del libro de Isaías, donde habla acerca del siervo sufriente, acerca del Mesías que vendrá, y de su plan para todas las naciones, para todos los pueblos, aún en esta nación, pues el evangelio ha llegado porque un día Dios usó y cumplió sus promesas, anunciadas desde el Antiguo Testamento, de que la salvación no solo sería para los judíos, sino para los gentiles y todo el mundo. ¿Usted ya tiene esa salvación? ¿Ya es parte de ese plan profético de Dios, que no solamente la salvación sería para los judíos, sino también para los no judíos o gentiles, como le llama la Biblia? Si ya usted tiene a Cristo, ha aceptado el sacrificio de Cristo como el único pago por la redención de sus pecados, adelante, mi hermano, lo felicito. Siga adelante buscando a Dios. Si usted aún no ha tomado una decisión por Cristo, no ha tomado una decisión por aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar en esta hora y entregarle su vida a Cristo y recibirle como el Señor y Salvador de su vida, arrepentirse de sus pecados y entregarle toda su vida a Él. ¿Cómo puede ser esto? A través de la fe. Si usted cree esta palabra, tiene que confesarle con su boca que Jesús es el Señor, el Salvador, reconocerse como pecador o pecadora y aceptar el sacrificio de Cristo como el pago por sus pecados. Ore conmigo en esta hora. Si aún usted no tiene a Cristo en su corazón, si aún no tiene seguridad de ser salvo, de ser un hijo de Dios, ore conmigo y dígale así al Señor. Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Creo en Jesucristo. Creo en ti como el único sacrificio por mis pecados, para poder justificarme, para poder perdonarme, para poder salvarme. Quiero gozar de tu redención. Quiero, Señor, recibirte como mi único Señor y Salvador de mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo para poder amarte y servirte con todo mi corazón. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración de corazón sincero, Dios le ha perdonado sus pecados. Y no solamente le ha perdonado, le ha salvado, le ha redimido de sus pecados. El día del juicio usted no tendrá que pasar a condenación. Cristo pagó el precio. Ese sacrificio de Cristo en la cruz es por nuestros pecados. Nuestra condición legal ante Dios ya no es de acusados, ya no es de condenados, es de ahora de justificados y salvos por la gracia de Dios y adoptados como hijos para gloria del Señor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Siga adelante buscando al Señor y seguiremos juntos estudiando la palabra del Dios. Muchas gracias. Amén.